Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos ciencia y experiencia para hablar de entrenamiento, nutrición, psicología y, en definitiva, todo aquello que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Y precisamente de rendimiento, de ciclismo y de física vamos a hablar hoy. Y es que vamos a tratar de aclarar conceptos en relación a las subidas y al llano, a la aerodinámica, a las pendientes y a los porcentajes. Y en esta primera parte del episodio precisamente quiero hablar de esto último. Y es que estoy grabando este podcast después de la etapa del Angliru. Una etapa donde, bueno, ya sabéis que ha habido muy pocas diferencias entre los favoritos. Entre Carty, que ha ganado, entre Carapaz y entre Roglic. Y es que además es un tema que viene de largo porque ya en los últimos años, bastantes años, siempre se viene diciendo que la Vuelta a España es una vuelta caracterizada por subidas, entre comillas, cuestas de cabra, con muchas pendientes y cortas que no son suficientes para marcar diferencias y que por eso la Vuelta a España, pues bueno, en los últimos años siempre se ha decidido por pocos segundos, lo cual es cierto en comparación, por ejemplo, con el Tour de Francia. Entonces, lo que quiero ver hoy es qué hay de cierto en que estas pendientes más altas hagan menos diferencias que puertos de pendientes más sostenidas. Bien, y la primera idea que quiero refutar es probablemente la que más se escucha, la más instaurada en la sociedad, y este hecho o este pensamiento de que en las rampas más altas o en las rampas más duras la diferencia de velocidad entre los ciclistas es más pequeña, ¿no? Prácticamente todos suben a la misma velocidad, o unos suben a 7 y otros suben a 8 km por hora, y que por tanto no puede haber tanta diferencia. Sin embargo, aquí estamos obviando que en 1 kilómetro de rampa alta a velocidades bajas, un aumento similar en la velocidad, similar en magnitud de la velocidad media, da un beneficio mucho más alto cuanto más baja sea la velocidad. Por ejemplo, subir de 10 km por hora a subir a 12 km por hora, como puede ser las partes duras del Angliru, es un beneficio de 1 minuto por kilómetro, ¿vale? A 10 km por hora tardamos 6 minutos y a 12 tardamos 5 minutos por kilómetro. O sea, estaremos ganando 1 minuto, mientras que en pendientes más moderadas, como puede ser un 8-10%, subir de 20 km por hora a 22 km por hora solamente nos daría un beneficio de 16 segundos por kilómetro, ¿vale? Una cuarta parte. Y ya subir de 30 a 32 por hora nos daría solamente un beneficio de 6 segundos por kilómetro. Ahora bien, muchos habréis dado cuenta de que, claro, el aumento en la velocidad no es el mismo porcentaje en todas las condiciones. De 10 a 12 km por hora aumentaríamos nuestra velocidad un 20%, de 20 a 22 aumenta un 10% y de 30 a 32 aumenta un 6,6%. Por tanto, si tuviésemos todo esto en cuenta y, por ejemplo, haciendo supuesto de que aumentemos la velocidad un 10% en los tres casos, pues bueno, al pasar de 10 a 11 km por hora, aumenta un 10% la velocidad, ganaríamos 33 segundos por kilómetro. Al pasar de 20 a 22 mejoraríamos 17 segundos por kilómetro, y al subir un 10% de 30 a 33 km por hora mejoraríamos 9 segundos por kilómetro. Pero bueno, esto en realidad es solamente un ejemplo, porque luego en la realidad hay muchísimos más factores, y es que un mismo aumento de la velocidad, incluso aunque sea el mismo en porcentaje, como en la casuística anterior, no cuesta el mismo trabajo en vatios si la pendiente es alta que si la pendiente es baja. Y vamos a verlo más en detalle. Para poder explicaros esto bien y que se entienda, vamos a tener que ver unos pequeños detalles de física del ciclismo. Pero bueno, tranquilos, que va a ser bastante sencillo. Mirad, cuando pedaleamos, para que la bicicleta avance, tenemos que vencer una serie de fuerzas. Y son 4, bueno, o 3 más 1. Porque 3 se refieren a las fuerzas que tenemos que vencer con nuestra bicicleta para desplazarnos, y 1 se refiere a las fuerzas que tenemos que vencer para generar potencia en la bicicleta,
que es la resistencia por pérdidas mecánicas, ¿vale? Por ejemplo, pues bueno, la fricción o el rozamiento de los cojinetes, de los rodamientos, de la cadena, etcétera. Esta fuerza, sin duda, es la menor de todas las que tenemos que vencer, y tenemos otras tres que son las más importantes, que sería la resistencia aerodinámica, el rozamiento o resistencia a la rodadura y la fuerza de la gravedad. Estas cuatro fuerzas, en diferente proporción y con distinta importancia, se oponen a que nosotros avancemos con la bicicleta. Estas fuerzas siempre actúan, pero lo importante aquí es la tendencia que siguen con el aumento de potencia del deportista o con el aumento de velocidad. Y es que aquí vamos a ver la diferencia entre tendencias lineales y tendencias exponenciales, como hemos visto en algún otro capítulo del podcast. Las pérdidas de energía por rozamiento, tanto la fuerza de arrastre contra el asfalto como por la cadena o los rodamientos, siguen una tendencia lineal. Y esto quiere decir que, por ejemplo, la resistencia a la rodadura, si pasamos de ir a 20 km por hora a ir a 40 km por hora, se duplica, ¿vale? Lo mismo pasaría con la fricción. Si a 200 vatios perdemos 3 vatios en el rozamiento de la cadena, a 400 vatios perderemos 6 vatios por ese pequeño rozamiento de la cadena. El efecto de la fuerza de la gravedad, en los números que nos movemos en el ciclismo, también podríamos decir que es lineal. O sea que el porcentaje de energía necesario para vencer esta fuerza de la gravedad al movernos en una pendiente de un 5% es la mitad que si nos moviésemos igual en esa pendiente al 10%. Pero sin duda la que cambia la distribución de porcentajes de las diferentes fuerzas que impiden nuestro avance, o por lo menos que lo ralentizan, si la pendiente es constante, es la resistencia aerodinámica. Y es que si veíamos que las tres fuerzas anteriores siguen una tendencia lineal, la resistencia aerodinámica sigue una tendencia exponencial. ¿Y qué quiere decir exponencial? Pues si decíamos que, por ejemplo, en la fuerza de rodadura, si duplicábamos los vatios, la fuerza de rodadura, ¿no?, o los vatios necesarios para vencer esa fuerza se duplicaban, pues con la resistencia aerodinámica, los vatios necesarios para hacer frente o para romper la resistencia aerodinámica a 20 km por hora, cuando pasamos a 40 km por hora, no solamente se duplican, sino que se cuadriplican, ¿vale? Se elevan al cuadrado. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, muy brevemente, deciros que la fórmula de la resistencia aerodinámica es la multiplicación de los siguientes factores. 0,5 por la densidad del aire, que se expresa en kilos partido por metros cúbicos, por el área frontal proyectada por el ciclista y la bicicleta, en metros cuadrados, por el coeficiente aerodinámico y por, y atento aquí, porque esta es la clave, por la velocidad del ciclista al cuadrado. Y claro, este cuadrado, si os fijáis, pues en la fórmula es la que lo cambia todo. Por ejemplo, 20 al cuadrado son 400, pero 40 km por hora es doble. Al cuadrado no son 800, son 1600. Bueno, también puntualizad que no es solamente la velocidad al cuadrado, sino que se refiere a la diferencia entre la velocidad del ciclista y el medio en el que está, ¿vale? En este caso el aire, por ejemplo. Si nuestra velocidad es 20 km por hora, pero vamos contra un viento de otros 20 km por hora, estaríamos hablando de que la resistencia a vencer es una resistencia similar a la que tendríamos si nos moviésemos a 40 km por hora en una superficie o en una situación sin viento. Ya no vamos a meternos más en física, pero sí que si queréis seguir profundizando en este tema, os recomiendo muchísimo 2 artículos que tiene Iván Velasco en la web de Cicloland, que los voy a dejar en las notas del episodio, porque bueno, ahí vais a poder ver en detalle todas estas fuerzas, además mucho mejor explicadas por él y con ejemplos de ciclistas reales. Así que si algo sacamos de aquí, simplificando, es que
Conforme aumenta la velocidad, la potencia necesaria para ir a esa velocidad no aumenta linealmente, sino que aumenta exponencialmente, ¿vale? O sea, pasar de 20 km por hora a 22 km por hora nos cuesta muchos menos vatios que pasar de 40 km por hora a 42 km por hora. Así que, en principio, cuanta más baja sea la velocidad, más diferencia podemos sacar de un aumento de los mismos vatios. Y esto ahora nos lo vamos a llevar a simulaciones de la realidad. Y lo vamos a hacer utilizando la fórmula del Dr. Ferrari para la estimación de vatios en subida. Una fórmula que se ha visto muy precisa para la comparación de rendimientos entre diferentes deportistas cuando no tenemos, por ejemplo, sus datos de potencia. O incluso teniéndolos, a veces no nos los creemos. Entonces, lo que voy a hacer va a ser simular la diferencia que habría entre un corredor A, ¿vale? Que con un peso de 70 kilos y que va a ir a una potencia constante de 6.0 vatios kilo, o lo que es lo mismo, 420 vatios, y un corredor B que va a ser gemelo de este corredor A, pero que ataque, que intente escaparse del pelotón y que lo haga dando 0.3 vatios más. O sea, un corredor que suba a 6.3 vatios kilo, que correspondan con 441 vatios, ¿vale? Siendo la aerodinámica, la bici, el material, todo exactamente igual. Y lo vamos a hacer previendo que la bici pese 7 kilos, el coeficiente aerodinámico de 0,40, o sea, una posición de las manetas de escalador normal, una densidad del aire de 1.10 y un rozamiento de 0,005. Si queréis, además, para que se entienda bien con la realidad, vamos a suponer que este corredor que va a 6 vatios kilo va metido en el paquete, liderado por el Jumbo, que va a 6 vatios kilo, y el que va a 6,3 es el corredor, o lo que pasaría si ese corredor atacase, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en una subida al 5%, el corredor a 6 vatios kilo iría a 27,5 km por hora, mientras que a 6,3 vatios kilo, atacando, iría a 28,3 km por hora. O sea, ganaría 4 segundos por aumentar esos 0,3 vatios kilo, y siempre y cuando no tengamos en cuenta el efecto del drafting, de ir detrás de los compañeros. Si doblamos la rampa y hacemos 1 kilómetro al 10%, el corredor que va a 6.0 vatios kilo sube a 17,6 km por hora. Mientras el corredor que va a 6,3 vatios kilo, ¿vale? El que ataca, sube a 18,5. Lo que en tiempos implica una ganancia de 10 segundos por kilómetro, ¿vale? Mientras que ya en una rampa extraordinaria, como las rampas del Angliru, ese mismo aumento de la potencia implica que pasaríamos de subir a 6 vatios kilo al 20% a 9,6 km por hora, a subir a 6,3 vatios kilo a 10 km por hora, lo que implica una ganancia de 15 segundos. Bien, si lo habéis perdido, lo volvemos a resumir, ¿vale? Con el mismo diferencial de vatios, el ataque en una rampa alta, en la rampa de Angliru, le permite meter 15 segundos por kilómetro al corredor que sube a 20 vatios menos que él, 0,3 vatios kilo. En una rampa del 10%, esta diferencia se reduce a 10 segundos por kilómetro, mientras que en un puerto al 5% de media, esta diferencia de potencia solamente implica una ganancia de 4 segundos. Además, si siguiésemos bajando la pendiente o llegando al llano o incluso en bajada, veríamos que cada vez el beneficio que se obtiene por aumentar la misma potencia sería más y más bajo. Y eso que no hemos tenido en cuenta la diferencia que se puede dar en una competición entre ir a rueda y no ir a rueda. En una rampa del 20% a 10 km por hora, el beneficio del drafting es
mínimo o inexistente prácticamente, mientras que en una rampa del 5%, cuando subimos ya a 28 km por hora, el beneficio de drafting puede ser de incluso un 10% de la potencia total. Por tanto, en la realidad y en rampas pequeñas, por ejemplo, en estas al 5%, en una vuelta por etapas, se podría dar el caso de que el corredor que ataque va a 6,3 fuese más lento o por lo menos que no le meta tiempo a un corredor que va a 6,0, ¿vale? A su hermano gemelo que va a 6,0 vatios kilo, pero que va resguardado tras su gregario. Por eso también, cuanto más baja es la rampa o más alta es la velocidad, solemos ver menos ataques, ¿vale? Muchas veces cuando vemos el Tour o vemos la Vuelta y decimos ¿por qué no atacan? Bueno, porque atacar sería un suicidio, tendrías que ser inmensamente más fuerte que los demás para ser capaz de enjugar esa diferencia en el drafting que puede tener el que vaya a rueda de su gregario. En cambio, una rampa muy alta sí que puede dar juego a ataques o a ser agresivo desde lejos, porque sabes que el que se quede, incluso aunque tenga un compañero de equipo, que se quede con su gregario, el beneficio que va a tener real va a ser muy pequeño, y muchas veces el beneficio de tener un gregario en este tipo de rampas, ¿vale? Como vimos hace 3 años con Froome, el año que ganó Contador, o como vimos el otro día con Kuss esperando a Roglic, es más psicológico de tener un apoyo ahí que real de que realmente nos esté ayudando a quitarnos el aire, que como digo, a esas velocidades es prácticamente inexistente. Así que, como veis, lo que la teoría nos dice es que físicamente debería haber más diferencias en puertos con rampas de garaje o rampas muy grandes que en puertos más tendidos. Sin embargo, esto no siempre es así, y de hecho, ciertamente tienen razón. La Vuelta se caracteriza por estar muy igualada hasta el final y se caracteriza por estos rampones imposibles que suelen ser etapas en las que los corredores lleguen igualados. Y la cuestión es buscar aquí la causa. Lo primero que se me viene a la mente es que en la Vuelta siempre ha habido un nivel muy igualado. No ha pasado como en el Tour, donde hemos tenido en los últimos años, o menos en un corredor que ha dominado muchísimo, como pudiese ser Froome en su momento, o Astro, o Contador en sus momentos, que al final llegaban a la primera etapa de montaña y le metían 2 minutos al segundo. Aquí siempre ha estado igualado, y ya no es solo que en el Angliru haya habido 10 segundos de diferencia entre Roglic y Carapaz, sino que es que en el resto de la Vuelta han estado siempre juntos. En ninguna etapa de la Vuelta ha llegado ningún corredor destacado con suficiente ventaja como para decir es el más fuerte o más fuerte que los demás. Unas veces uno ha metido un poco de tiempo, otras veces otro. Entonces, partiendo de la base de que están súper igualados, también creo que este caso de que no haya grandes diferencias en estas pendientes es más también dependiente de la plasticidad de rendimiento. Y me explico, ¿vale? Bueno, lo he dicho en muchos episodios del podcast, pero vamos a repetir una vez más. Los límites de rendimiento son moldeables y dependen de la situación. Al final, nos rendimos o dejamos de pedalear o bajamos el ritmo cuando no somos capaces de resistir el dolor, pero que no seamos capaces depende de un complejo sistema, ¿no?, intricado de expectativas, recompensas, daño físico, percepciones, emociones, etcétera. Bueno, no voy a entrar en este episodio en concreto a explicarlo, ya lo tenemos en muchos otros, pero lo que sí quiere decir esto es que lo que yo pienso es que en las subidas con mayor pendiente, donde la velocidad es más baja, los corredores siempre tienen a su archienemigo al lado, ¿vale? Lo tienen a 1 segundo, a 2 segundos, al final 2 segundos a esa velocidad tan baja, es 1 metro, son 2 metros, que al final no son una diferencia significativa. Pero lo que sí hace es que unos ciclistas se sirvan de referencia a otros. O sea, aunque vayamos un pelín pasado del ritmo teórico que podríamos llevar en teoría en esas rampas, si tenemos la referencia justo ahí y lo que necesitamos son solamente 3, 4, 5 vatios más para seguir al rival y nos estamos jugando la Vuelta, seguramente los vamos a poder dar.
Y no me malentendáis. No quiero decir que todos los límites sean mentales o que podamos hacer lo que queramos, pero en estos casos, al ser tan grande la recompensa como es ganar una Vuelta a España y requerirnos un aumento tan imperceptible del dolor, seguramente en nuestra mente, pues bueno, se van a recalibrar los objetivos y vamos a decir, bueno, aún este dolor o este esfuerzo no me supone un daño que me lleve a la muerte y sí que voy a poder soportarlo durante este tiempo, incluso arriesgándome a sufrir cierto daño a costa de un beneficio mayor que este daño. Dicho así, parece muy teórico, pero en realidad todos lo habéis sentido. Estoy seguro de que todos los que seáis ciclistas y hayáis competido lo habéis sentido en algún u otro momento en el que os habéis forzado más de lo que estabais o de lo que creéis capaces, habéis superado vuestros límites simplemente por seguir a un rival en una competición o a un colega de grupeta o por conseguir un determinado resultado en una carrera. Seguro que en algún momento habéis empujado por encima de vuestros límites o de lo que creíais que era vuestro límite y de hecho habéis desbloqueado nuevos niveles, ¿no? Nuevos horizontes. Bien, esto precisamente es lo que ocurre aquí y no es una cosa tampoco rara o que no estemos acostumbrados a ver en el deporte. En el ciclismo parece que al final son todo vatios, pero por ejemplo en las carreras de atletismo, que es algo similar, ¿no? En una maratón, en un 10.000, pues lo que vemos es más o menos lo mismo, que los corredores suelen ir juntos casi hasta el final de la prueba. Incluso en los 5 y los 10.000, pues bueno, se lo acaban jugando al sprint, un sprint con muchísima fatiga, pero se lo acaban jugando en los últimos 200, mientras que en una media o en una maratón también suelen ir juntos casi hasta los últimos 5 kilómetros. Y siempre recordando lo que decía, que esto aplica a cambios pequeños de rendimiento, ¿no? Que esta motivación extra nos puede permitir un poco. Si nos fijamos en la etapa del Angliru, en estas etapas tan raras, dices que no se hace diferencia. Y es cierto que entre los 4 primeros, entre los 5 primeros, hubo pequeñas diferencias. Pero ya el que tenga ya un poco menos de nivel y ya no pueda salvar este grupo de cabeza, le empieza a caer tiempo impresionante. O sea, ya el sexto llegó a 1 minuto y pico, el 10º estaba a 3 minutos y medio, y eso en una etapa de rampas más pequeñas no vemos llegar al 10º a 3 minutos, lo vemos llegar a 1 minuto, 1 minuto y medio. En el Angliru la diferencia fue cuando ya pasa del 5º clasificado de la etapa, empieza a llegar la gente a 5, a 6 minutos, a 10, a 20, gente que empezó el Angliru en cabeza y que acaban perdiendo un montonazo de tiempo, que en un puerto más pedaleable no se perdería tanto. Para terminar el podcast, quiero hacer 2 apuntes más que son muy interesantes y que, al ver la física del ciclismo, creo que ahora es momento de destacar. Pero antes, recordaros, como siempre, que tenéis cursos de entrenamiento en ciclismoevolutivo.com, os dejo el enlace en las notas del episodio, que son videocursos online que podéis hacer al ritmo que vosotros queráis. Además podéis repetir la clase, repetir una parte de la lección y además dejar vuestras dudas, vuestras preguntas relacionadas con el contenido del curso para solucionarlas. Los cursos van un paso o 2 más allá del contenido que tenemos en el podcast. Tenemos cursos de contenido intermedio como el de Golden Cheetah, el de percepción de esfuerzo o el de fundamentos del entrenamiento, y cursos de contenido avanzado como el de diseño de intervalos o el curso de periodización del entrenamiento. El feedback en los comentarios y las reseñas de la gente, de los alumnos, está siendo muy bueno, así que bueno, os invito a que le echéis un vistazo y oye, que si de verdad vieseis que el curso no cumple con vuestras expectativas, pues bueno, me lo podéis decir y sin problema devolvemos el dinero. Y bueno, ya habiendo hecho la publicidad de nuestro patrocinador, vamos con estas 2 ideas que creo que os van a ser muy útiles. La primera es que para ir a la misma velocidad subiendo un puerto, un ciclista más pesado va a necesitar menos vatios kilo en total que un ciclista más ligero. Y esto se debe a que la fuerza de la gravedad es solamente un componente de las fuerzas que se oponen a nuestro avance. Incluso en una pendiente decentemente alta, como un 10%, la fuerza de la gravedad puede ser responsable tan solo del 60-70% de la energía
que tenemos que generar para movernos a una velocidad determinada. La resistencia aerodinámica generalmente va a ser similar, aunque bien es cierto que los ciclistas más pesados suelen ser un poco menos aerodinámicos, suelen tener un coeficiente aerodinámico un poco más malo que un ciclista más delgado, aunque bueno, la diferencia aquí no es tan grande o no es tan significativa como en el peso. También es cierto que la fuerza de rozamiento contra el asfalto va a ser un pelín más alta en un ciclista más pesado, pero tampoco va a ser una diferencia tan grande como en la fuerza de la gravedad, y las pérdidas por rozamientos mecánicos van a ser las mismas en ambos ciclistas. Por tanto, nos podríamos encontrar perfectamente en una subida, no sé, imaginemos el Tourmalet, donde Nairo Quintana con 55 kilos suba a 6,5 vatios kilo, mientras que, por ejemplo, Chris Froome con 67 suba a 6,0 vatios kilo y ambos suban a la misma velocidad. Por tanto, cuando comparemos los vatios kilo de alguien con otra persona, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Y que si los pesos difieren mucho entre sí, es preferible, desde luego, tener los mismos vatios relativos con unos vatios absolutos más altos. De hecho, a veces se comete el error de pensar que si nuestro umbral, por ejemplo, está en 5 vatios kilo, 5.0, y perdemos 1 kilo, creemos que es como si estuviésemos dando 5 vatios más, pero en realidad sería como si estuviésemos dando solamente 4 vatios más en subida, y luego en el llano bastante menos. Esto viene a colación de decir que por cada kilo que perdamos, si nuestro umbral está en 5 vatios kilo, para que nos rente, por cada kilo que perdamos, deberíamos perder menos de 4 vatios. O al revés, por cada kilo que subamos, deberíamos subir al menos 4 o 5 vatios nuestro FTP para que nos salga rentable. Y la segunda idea, que también la había expuesto ya en algún capítulo, es que cuanto más alta sea la velocidad, menos beneficio sacamos de nuestros vatios. O sea, mayor gasto extra tenemos que hacer para mantenerla. Por tanto, cuando hacemos un esfuerzo, sobre todo cuando hay individuales, por ejemplo, una crono o un ataque, en fin, cuando podemos elegir nosotros el ritmo, la manera más eficiente de distribuir el esfuerzo, cuando el recorrido contiene sube y bajas, cambio de terreno, etcétera, no es de forma totalmente uniforme, sino que lo más eficiente es aumentar un poco más la potencia que generamos en las zonas donde la velocidad sea más baja, como por ejemplo en las subidas, y reducir nuestra potencia en las zonas donde la velocidad sea más alta, como puedan ser las bajadas, ¿vale? Entonces, otro fallo en el que caemos muchas veces es en pensar que para ir rápido tenemos que apretar en el llano y dejarnos ir o mantener el ritmo en la subida, ¿vale? Lo más eficiente, siempre que sea sin pasarnos, es apretar un poco más, pues cuando el terreno es más duro, y conforme más duro es, más apretaremos, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, la crono de Ézaro de la Vuelta, la que ha sido hoy, pues lo más eficiente es, si yo puedo mantener 400 vatios, no es llevar 400 vatios en toda la crono, sino seguramente guardarme un poco y a 380, ¿vale? 370, 380 en la parte llana, sin pasar de nuestro FTP, porque era una crono bastante larga, ¿vale? Sin pasar de nuestro umbral, o sea, una percepción de esfuerzo que nosotros sintamos que tenemos 1 o 2 puntos más, ¿vale? Que vamos al 80% aproximadamente, y esto vaya aumentando durante la crono. Y ya en Ézaro, pues sí, da el máximo ahí. Si podíamos 400 durante la crono, pues en Ézaro intentar subir a 440, a 450, ¿vale? En la crono del Tour, la Plan de Everfields, que era un poco más larga, pues a lo mejor en este caso, en vez de irnos a 440, pues nos iríamos a 420 en la subida a Plan de Everfields, mientras que en la parte inicial pues íbamos a 380, ¿vale? Esto como concepto, porque bueno, luego ya sabéis que pienso que en una crono así potenciómetro es útil en la primera parte, pero que por ejemplo en el final, en la Plan de Everfields o en Ézaro, en esta Vuelta a España, lo mejor es no mirar nada, ir a tope a todo lo que nos deje el cuerpo y tratar de que nada nos bloquee o nada nos frene, ¿no? Como vimos que hizo Pogačar en el Tour y también le fue. Así que nada, esto también para que lo tengáis en cuenta cuando hagáis
cronos. Espero que de los que me estáis escuchando ninguno compita contra mí en ninguna crono, porque entonces os estaría dando ventaja, pero bueno, si lo hacéis, pues ya sabéis que bueno, este es un pequeño truco, ¿vale? Un truco que se conoce desde la antigüedad, pero que si no lo estáis haciendo así, pues bueno, que sepáis que tenéis cierto todavía margen de mejora. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y si os ha gustado, lo que siempre os digo, la mejor forma de ayudar al podcast es que lo compartáis o que me ayudáis pues enseñándoselo a vuestros amigos o amigas, compañeros y compañeras de grupeta o directamente compartiéndolo en vuestras redes sociales para hacer que el podcast vaya llegando cada vez a más gente. También deciros que tenemos una lista de difusión en Telegram donde os voy compartiendo artículos interesantes, tweets, imágenes y sobre todo pues cuando publico algo, cuando ponemos algo interesante en relación al ciclismo, pues para que lo tengáis bien a mano. Así que os dejo también en las notas del episodio el enlace a la lista, o podéis encontrarlo simplemente poniendo Ciclismo Evolutivo en el buscador de Telegram y nada más. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Manu Solarjona y esto es Ciclismo Evolutivo. Beberme los bares es la ley, ya no guardo un as en la manga que pueda salvarme si al volver me encuentro en esta canción de habitaciones vacías en el corazón y va matándome el sol, va llenándome de nada y aunque sepa que voy a contrarreloj me detengo y busco la canción, la inocencia que ya se perdió. Voy perdiendo junto al tiempo la razón, voy quedándome vacío, voy muriéndome de frío. No me digas que no quedan sobras, ni cenizas de lo que hicimos arder, ni un calendario marchito, que la luna me ha contado a solas, que me muero y no tengo nada que hacer, salvo morirme contigo. Me callo aún sabiendo que después me muero por hablar contigo. Me quedo mirando la pared, siempre repito que no. Guardo palabras prohibidas dentro del cajón, pero me engancha tu olor cada noche que aparece. Sepa que voy a contrarreloj, me desvelo y busco inspiración, donde nunca pueda alcanzarme el sol, ni mis noches de locura, ni tu adiós, ni el recuerdo de aquel niño, ni los sueños con tu ombligo. No me digas que no quedan sobras, ni cenizas de lo que hicimos arder, ni un calendario marchito, que la luna me ha contado a solas, que me muero y no tengo nada que hacer, salvo morirme contigo.
morirme contigo. Cada noche te recuerdo a solas, o me olvido de olvidarte y otra vez me pierdo entre las farolas. No han parado de correr las horas y la vida una partida